un futbolista que conozco de hace años, su trayectoria, de la cantera del Sporting, de los años que pasó en el filial, cuando sale en el Linares, Copa el año pasado, este año en el Llanera. Bueno, un futbolista que creo que se puede adaptar bien al contexto de campo, de propuesta de fútbol que nosotros tenemos. Creo que al final, pues quizás el contexto de Llanera era otro distinto y no se amoldaba muy bien a sus características, y creo que aquí, pues puede estar más cómodo, y creo que es un futbolista que, estando cómodo, va a aportarnos mucho, ¿no? Bueno, veremos. Somos un club que tenemos los medios que tenemos y las opciones que tenemos. No soy un entrenador que pida mucho, así que no creo que ahí el club esté descontento conmigo. Hombre, siempre se agradece cuando sale un futbolista, pues tener un recambio, ¿no? En el caso de las salidas de Adri, de esta tan reciente de Samu, pues lo dije también la semana pasada, son situaciones de mercado, situaciones individuales que los futbolistas piden salir. El club, creo que en estas categorías, pues el futbolista tiene que entender también que hay unos contratos y hay unas situaciones, pero yo creo que lo mejor para todos es llegar a entendimientos, porque esto tampoco es una cárcel, ¿no? El que no quiera estar, pues lo más lógico, y creo que lo mejor para las dos partes es llegar a acuerdos. Si vienen recambios por ellos, encantado. Y si no, pues encantado también, porque lo reitero todas las veces que me siento aquí, estoy encantado con la plantilla y con todos los jugadores que tengo. Pues pocos recuperamos, así que volveremos a hacer encaje de bolillos, pero vuelvo a lo mismo también. Hemos vivido situaciones parecidas a lo largo de la temporada en la primera vuelta, y creo que lo colectivo o la fuerza del grupo está siempre por encima de lo individual, ¿no? Entonces creo que la ausencia de jugadores importantes como tenemos esta semana no la va a suplir el que salga por él, sino que la va a suplir pues el grupo, el equipo, el estar todavía más unidos, el ser solidarios dentro y fuera del campo, y creo que con eso pues tendremos nuestras opciones de llevarnos el partido. Preocupa, como vengo diciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que intento siempre diferenciar el resultado de lo que el partido me da como entrenador, ¿no? No hablo de sensaciones, porque las sensaciones no dan puntos, pero sí que es verdad que creo que los dos últimos partidos en casa han sido buenos. Uno lo ganamos, otro lo perdimos, el de Salamanca y el del Ávila. Entonces creo que dentro de la preocupación no tenemos que volvernos locos, no tenemos que andar tocando cosas que creo que funcionan, y a partir de ahí pues seguir en la línea, seguir haciendo surco en las cosas que hacemos bien aquí en casa, que creo que son muchas, y creo que los resultados van a llegar aquí en Ganzábal también. Sí, un equipo que quizás por nombre, por plantilla, cuando empezó el año, pues todos esperábamos verlos más arriba, me imagino que ellos los primeros, pero al final ya no van 10 jornadas, van 21, si no me equivoco, 20 con esta 21, entonces creo que hay pocas casualidades ya, ¿no? Estamos todos donde más o menos merecemos estar, dentro de la igualdad de la categoría. Entonces, están pasando una mala dinámica ahora, es verdad que empezaron mal, creo que mejoraron, y ahora, pues otra vez en un bache de resultados que creo que pues nos pasa a todos los equipos de la categoría. Vamos a intentar aprovecharnos de ellos, pero sabiendo que ellos son un muy buen equipo, que tienen muchos registros, pueden jugar con línea de 4, con línea de 5, en función de quién juegue. Si juega Manu Barreiro arriba, pues creo que cambia o les condiciona mucho tanto en ataque como en defensa. Creo que han firmado ahora Marquitos, un juez del Arenteiro, que creo que les va a dar también ofensivamente muchas más opciones. Un muy buen equipo que pues por igualdad y por lo que conlleva la categoría, pues no están quizás donde todos pensábamos, pero que por potencial, pues si no estás al 100%, es un equipo que te gana. No estoy en el día a día allí en Santiago, ¿no? Entonces tampoco puedo
puedo hablar de la situación que están viviendo. Si es verdad que están en una mala dinámica, como decíamos antes, pero bueno, ya tuvieron una mala dinámica y salieron de ella. Entonces, y vuelvo también a decir lo mismo, que todos pasamos por malas dinámicas. Prefiero enfrentarme a equipos en dinámicas negativas que dinámicas positivas, eso es verdad, pero obviamente no nos va a garantizar ganar el partido. Va a ser un partido complicado, tendrán ganas de revertir la situación, nosotros de darle continuidad a la nuestra, y a partir de ahí pues el que más cosas y mejor las haga pues se llevará el partido.